¿Alguna vez has terminado una partida con tensión en el ambiente? ¿Te has enfadado alguna vez con un amigo o con tu pareja después de jugar? Si te ha pasado alguna vez, ya sabrás por dónde van los tiros de este vídeo. ¿Vamos a jugar una? Buenas, soy Enric de Vamos a Jugar Una y hoy os traigo otro vídeo de la serie Opinando. En este caso hablaremos de un tema delicado, pero que puede ser muy real, de cómo los juegos de mesa o por qué los juegos de mesa pueden arruinar relaciones. Vamos a comentar la competitividad, traición, malos perdedores, pero también lo bueno que tienen algunos juegos que sirven para relajar, unir y hacernos reír. Y bueno, te enseñaré aquí varios que ya podéis intuir que pueden realizar o pueden surgir algún que otro pique durante la partida, y el más culpable de todos, como vais a saber la mayoría de vosotros que estáis viendo el vídeo, es este Survive the Island, o el original The Island. La verdad es que, bueno, son juegos muy chulos que a nosotros nos han dado algún que otro pique tonto, que es momento de la partida de que sabes perfectamente que lo tenías quizás todo organizado, pero de golpe porrazo alguien te roba esa cosa que sabías perfectamente que la necesitabas, el otro ha sido más avispado que tú, te la ha cogido, y ya no por puntuar, sino porque sabía que te iba a fastidiar 100% y te iba a arruinar toda la estrategia. Bueno, el juego es así, a veces hay que intentar ser más flexible y adaptarnos a las partidas, pero bueno, si somos muy competitivos a veces no podemos evitar picarnos. Así que nada, vamos a ver qué tal y bueno, vamos a jugar una. Y vamos con el primer punto, que sería la competitividad excesiva. Todo el mundo queremos ganar, eso está claro, pero hay un punto en que la competitividad sana se transforma en una obsesión, y es ahí cuando el ambiente en la mesa pues se tuerce. Esa situación de que no es que no queramos perder, pero la gente que no acepta el perder, que está todo el rato obsesionado con competir, esa gente que a la mínima salta y dice ostras, es que estás haciendo esto mal. Hay que calmarse un poquito, hay que divertirse, y sobre todo el momento en que nos juntamos todos para jugar debería ser no solo sano, sino que sería ser divertido y no convertirse en una guerra fría. Y para este punto os hemos traído 3 juegos que la verdad pueden ser bastante, digamos, fastidiantes a la hora de jugar. Uno de ellos, y el primero de todos que os quiero enseñar, es este Carcassonne. Carcassonne es un juego muy chulo de colocación de losetas, donde nosotros vamos a ir jugando poco a poco y vamos a ir haciendo tranquilamente. Es catalogado como uno de los clásicos más tranquilos que existen, porque es un loseteo donde tú vas haciendo tu jugada. ¿Qué pasa? Que hay una mecánica aquí que al poner la loseta, la cosa es de que alguien se puede dedicar toda la partida a bloquearte sistemáticamente en todas las jugadas. ¿Por qué? Porque tú vas haciendo tu camino y cada vez esa persona se puede aprovechar de ti. Es decir, no exclusivamente si no le salen las losetas que tocan, pero muchas veces pueden focusearte y hacerte la vida imposible. Y el problema es que ya no es que la otra persona quiera construir su imperio, sino es que solo vive para que tú no avances. Y aquí, claro, aquí pueden crearse malos rollos, malos entendidos, que cada loseta se convierte en una mini agresión pasiva-agresiva y te vuelves loco porque dices, a ver, ¿tienes algo en contra mía? Entonces, claro, esa competitividad excesiva de localizar cuál es el jugador más potencialmente agresivo, digamos, o que me puede hacer más la contra y convertirse en algo a título personal, eso se hace muy duro y se hace complicado, la verdad se ha dicho. Luego tenemos este maravilloso Terraforming Mars. Es uno de nuestros favoritos de nuestra ludoteca, pero la verdad es que el ADN de la competitividad está metido en el juego, y hay quien se enfoca solo en fastidiar al rival. Es decir, hay algunas cartas que son como, nosotros los llamamos los pepazos, ¿vale? Son las cartas rojas que fastidian directamente a otros jugadores. El problema que, ostras, estas agresiones pasivas agresivas igual no te benefician en nada, y hay un jugador que está obsesionado contigo y las usa todo el rato para fastidiar. A él no le da nada, simplemente te quita a ti, pero es que el juego realmente, el ADN que tiene competitivo es que cuando tú pones algo a terraformar, ¿vale? Sea agua, sea oxígeno o sea temperatura, no solo estás ganando un punto, sino que lo estás dejando de ganar a los demás. ¿Que te quiten el agua? Bueno, pues mira,
es lo que hay. Pero que te fastidien todo el rato, quitándote la vegetación, los bosques, o sea, cada uno de los recursos de vegetación que vas acumulando, y cuando tienes 7, que te quiten los 7 de golpe, wow, sienta fatal. Pero bueno, al final este tema de bloqueos, sabotajes, que te quiten cartas o que no te dejan avanzar, si quieres hacer daño, lo haces. Y otro juego de competitividad excesiva es este maravilloso Clack. Ese momento en el que alguien va corriendo por el mapa, coge el tesoro y se va dejándote tirado. Al final es un juego competitivo, es decir, no tiene otra que un deck building donde nosotros vamos a ir consiguiendo cartas para movernos por el mapa lo antes posible, sin enfadar al dragón y sin morir a chicharrados. Y la cosa es que lo malo es que es muy fácil ir súper rápido, es decir, en cuanto te salen las cartas correctas, coges el tesoro y te vas corriendo. ¿Qué pasa? Que si la otra persona está a mitad de camino y se encuentra alguna que otra cueva que le obstaculiza el paso, eso puede crear un pique y al final, bueno, es que es el tipo de juego, es decir, los jugadores pueden ir o súper rápido o ir directamente al lío, arriesgándose a que los demás pueden hacer más turnos y sobre todo que pueden salir en el tiempo que toca. Pero bueno, al final la bola de nieve esta va arruinando la experiencia sin darse cuenta la gente. Pero bueno, al final es un tema de estar tranquilos, ir jugando poquito a poco y que ganar no se convierte en una obsesión, porque si no el buen rollo desaparece y al final lo importante no es ganar, sino que es querer volver a jugar con esa persona. Y vamos con la siguiente categoría, que sería traición y el conflicto directo. Aquí entramos en un terreno algo pantanoso y peligroso, es decir, los juegos de traición, faroleo y puñaladas. En ellos, tu mejor amigo se convierte en tu peor enemigo. Mentiras, sabotajes, engaños, y si no hay confianza y humor, hay roces asegurados. Y el primero de todos que os traemos en esta categoría es este mítico Saboteur. La verdad es que nosotros tenemos pocos juegos así de engaño y faroleo en la ludoteca, no porque no nos gusten, sino porque han creado más de un rifirrafe y la verdad es que al final acabamos todos aguantado limpio y se queda como un poquito resentida la tarde, un poquito tal, pero al final todos entendemos que es un juego y bueno, es que se tiene que quedar ahí. Lo que pasa en el juego se queda en el juego. Al final, con Saboteur, lo primero que se pregunta todo el mundo es: ¿eres saboteador o no lo eres? Da igual, porque todos te acusan igual. Sospechas, risas mezcladas hasta que se convierte en frustración y te linchan siendo inocente. Y ahí es cuando te picas realmente. Así que bueno, ya sabéis, Saboteur, si queréis, traición y pique constante. Otro juego de ejemplo sería este, Survive the Island. Un juego en el cual estás a punto de ganar, alguien mueve el tiburón hacia tu bote y adiós. La traición se disfraza en estrategia, pero en el fondo duele. Hay un pico constante porque aquí en todo el rato tenemos que ir haciendo como pactos verbales. Venga, va, si tú mueves la barca aquí, yo me subiré contigo y entonces nos iremos juntos. Y de golpe por porrazo viene alguien, te deja tirado en medio del mar y dice, sí, ya vendré a buscarte, y se va directo en dirección contraria. Es que todo el rato aquí hay puñaladas por todos lados y hay que ir a estar atento y sobre todo ir teniendo cuidado con quién hacemos la tregua, porque al final no firmamos nada y si la otra persona quiere traicionarte, lo va a hacer porque el juego le deja. Así que hay que tener cuidado y disfrutarlo con mucha calma. Y el último que queríamos traer en esta categoría es este fantabuloso Feliz no cumpleaños. Un juego de Alicia en el País de las Maravillas, donde el faroleo está asegurado. Hace poco lo jugamos este fin de semana, ¿vale? Con gente que no lo había probado y la verdad es que aquí engañar es la clave. A ver, sí que es verdad de que yo jugaba con un poquito de, digamos, ventaja entre comillas, porque ya sabía por dónde irían los tiros, porque al principio la gente es muy, digamos, tranquila, donde tú tienes que ir haciendo como una especie de votación, ¿vale? Para cuando se sube el personaje a la reina, hay que votarlo. ¿Qué pasa? Que al principio todo el mundo se gastaba todas las cartas de nos, ¿vale? Y cuando tú te cartas una carta donde no quieres que ese personaje vaya a ser el más votado, se descartan los nos.
¿vale? Y los que han aplaudido y han dicho que sí, se quedan con esas cartas, de tal manera que nosotros tendremos tantas cartas como personas, más una, que es el, digamos, menos una, que es, digamos, el aplauso. De tal manera de que al principio la gente pues lo toma con calma, pero luego te empiezas a picar porque te han quitado el jugador que a ti te daría más puntos y ostras, ahí duele el corazoncito. Al final, si no hay sintonía del grupo y el cachondeo se puede convertir en una competencia ácida. Y bueno, es una cuestión sobre todo de tomárselo con calma y disfrutarlo, porque al final estos juegos son geniales, pero requieren un grupo con sentido del humor y piel gruesa, porque aquí la traición no es simbólica, sino que es real. Y vamos con la frustración y el mal perder. No todas las partidas salen bien y hay quien no sabe encajar la derrota. La frustración surge cuando no entiende bien el juego o cuando te sale mal. Y algunos de estos juegos que os voy a enseñar justamente son esos de que tú tenías todo el escenario planificado, de golpe y porrazo pasa una acción o te roban esa ficha clave y te quedas con una cara de decir ¡fua! ¿Qué ha pasado? Y de golpe y porrazo todo va en caída y es muy difícil recuperarse y sobre todo porque el otro ha empezado a coger una carrerilla y tú te has quedado atrás. Claro, aquí empiezas a frustrarte, empiezas a sentirte mal, es que me has robado esto, empiezas a discutir y al final no te diviertes. Uno de los dos que puede pasar es con este Wingspan. Un juego muy bonito, muy chulo, donde los pájaros son el escenario principal de todo el juego. Y es un juego visualmente muy bonito, pero si no pillas cómo puntuar, porque va del más antiguo, del más nuevo que has puesto al más atrás, puedes sentirte fuera de la partida en el segundo turno. Un juego que la verdad a nosotros nos encanta, es muy bonito, es visual, es sensacional, pero la verdad es que hemos vivido algunos piques, sobre todo en jugadores noveles, por no entender cómo se puntúa y sobre todo por no fijarse en los objetivos de final de partida. Así que mucho cuidado, porque se disfruta mucho, pero si no entendemos bien, podemos sentirnos frustrados y acabar terminando mal. Otro juego donde podemos sentir muchísima frustración por ser un juego muy largo es este Núcleo. A nosotros nos encantó desde el primer momento en que pilló mesa, pero ya os digo, es un juego complejo, exigente, pero cuando fallas una acción muy determinante, todo se va al traste. Ver cómo los demás van avanzando y mientras tú te quedas bloqueado es desesperante. Sobre todo al ser un juego asimétrico de que cada jugador tiene como su especie de tecnologías y cada tecnología hace una cosa diferente. Claro, aquí en Núcleo la chicha del juego, digamos, lo complicado es saber cuándo invertir unas fichas nuestras para conseguir otras, en este caso para crear vías, pero es que cuando usamos estas losetas las perdemos para siempre. Es decir, estarán en el tablero, pero ya no aplicamos el resultado que teníamos al ponerlas en nuestra ficha de jugador. La verdad es un juego muy chulo, que aprieta un montón, y ya os digo, si os gusta la temática de centrales nucleares, un motor económico muy fuerte y un sistema de puntuación muy vistoso y sobre todo muy controlado, en el cual cuando se desarrolla esa situación pasa a puntuar una vez, pasa a puntuar la otra y pasa a puntuar otra vez, ¡wow! Una brutalidad, y ya os digo que Núcleo hace las delicias, pero puede ser frustrante para jugadores que no entiendan muy bien el concepto o no entiendan muy bien cómo funciona la partida. Y el último de esta sección sería este maravilloso Hit. Ibas genial, pero una mala mano te hace hacer un trompo y quedas descalificado o muy atrás en comparación a los demás. Esa sensación de lo tenía todo y de golpe y porrazo lo he perdido todo, puede ser súper frustrante si no sabes cómo rehabilitarte. Y la verdad es que al final estos juegos hacen de que nos pongamos a prueba, sobre todo de mantener la calma, intentar superarnos e ir evolucionando a lo largo de la partida, porque no todo se gana en el turno 1, sino son juegos que la diversión y sobre todo la construcción que nosotros vamos haciendo poquito a poco va evolucionando a lo largo del juego. Así que a veces no es el juego, es cómo lo afrontamos, pero no todos gestionamos bien la derrota. Así que bueno, hay que hacer de tripas corazón e ir haciendo poquito a poco.
Y vamos con las dinámicas de pareja o amistad. Con pareja o amigos, la verdad es que todo se magnifica y cuando uno enseña al otro, la diferencia de nivel puede crear muchísimas tensiones. Y esto suele pasar con juegos, sobre todo exclusivos a 2 jugadores o estos juegos de que requieren varias partidas para coger el ritmo, y la verdad es que a veces el hecho de que nos ganen, pero nos ganen no por ser mejor, sino porque conocían el juego al dedillo y sabían los tips de cómo jugar, la verdad es que puede resultar frustrante y puede resentir un poquito la relación. En este caso os traigo este maravilloso Seven Wonders Duel. La verdad es que es un juego tenso, es estratégico, con bloqueos muy bestias. Es decir, nosotros en todo momento vamos a ir cogiendo una carta de draft y tenemos que ir viendo qué es lo que mejor nos conviene en todo momento. ¿Cuál es el problema? Que si uno sabe jugar mejor que el otro puede sentirse superado en el minuto 1. Y aquí viene la frustración, el resentimiento y sobre todo la diferencia de nivel. Y puede ser un problema a la hora de jugar con esa pareja o ese amigo que tenemos tan cercano. Pero bueno, hay que saber calmarnos y saber que es un juego. Pero en este caso no es un juego cualquiera, sino que es un juego sensacional. Y otro juego que quería traeros en esta categoría es este maravilloso Patchwork. Es relajado, sí, hasta que uno gana siempre. Cuando nos hacen esa bola de nieve, nos tienen pillado el juego, todo el rato nos ganan con las mismas estrategias o no podemos superar a la otra persona porque lo tiene mucho más trillado, la sensación de no puedo hacer nada aparece. Y aquí puede haber una frustración muy grande en nuestro compañero o en nuestra pareja y la verdad es que pueden resentirse un poquito la relación. Pero, insisto, hay que saber de que al final es un juego y a pesar de que es un juego muy chulo, si al final no se nos da bien, no hace falta estar jugando siempre para perder, porque la otra persona va a decir, a ver, me puedo dejar ganar, pero claro, es que dejarse ganar al final pierde toda la esencia del juego. Podemos relajarnos, eso sí, y ver si la otra persona es avispada o incluso hay veces de que no explicamos correctamente o que no damos unos tips de cómo ganar, porque a veces es muy importante solo empezar, dar unos tips de ¿cómo se juega? Vale, pero ¿y cómo se gana? ¿Cuál es el objetivo? Y aquí entra el debate de quién es mejor el que explica o cómo explicar un juego. Pero bueno, esto ya lo dejamos para otro vídeo. Y otro juego muy competitivo y estratégico sería este Splendor Duel. Si uno domina, el otro puede quedarse atrás y sentirse que no tiene opción. Al final es un juego que, como el Splendor original, es una carrera contra reloj por intentar ganar los desafíos que presenta el juego. ¿Qué pasa? De que el otro, si no sabe por dónde tiran los tiros o no lo tiene muy trillado, se nota mucho cuando alguien sabe jugar mucho. Tanto en este Splendor Duel, tanto en este Seven Wonders Duel, como en este Patchwork, como este Splendor Duel, si tú sabes jugar, vas a humillar a la otra persona. Y si la otra persona llega a ganarte, te humilla o incluso te lucha bastante bien, es que no sabías jugar tan bien. Y al final, claro, estos juegos, cuando uno se frustra y el otro sabe lo que tiene que hacer, la armonía entre los dos se rompe. Pero hay que recordar que son juegos, que hay que tomárselo con calma y sobre todo disfrutar con esa persona que tenemos al lado. Y si el problema no son los juegos de mesa, aquí va mi reflexión clave. A veces el problema no siempre es el juego en sí. A veces lo que sale a mesa ya estaba dentro. Los juegos son un espejo. Sacan las cosas buenas, pero también pueden sacar las cosas que no sabíamos que estaban ahí. Y por eso es importante saber con quién juegas y qué juego eliges. Es básicamente el tema de que si estamos ya resentidos con alguien o tenemos un pique por cualquier cosa o simplemente sacamos una partida que nos sentó mal, hay que saber dejar el pasado en el pasado, tomárselo con calma y sobre todo disfrutar poco a poco de los juegos y con quién jugamos, porque si no pierde el sentido, porque al final jugamos para divertirnos, para entretenernos, incluso alguno te podría decir que jugamos para evadirnos de la realidad. Bueno, es normal, cuando nosotros tenemos un hobby intentamos hacer como disfrutarlo y cada uno lo usa de la mejor manera posible, pero sobre todo aquí lo importante es que no hayan conflictos, que sea una competición sana, que se disfrute bien y sobre todo que se disfrute en conjunto y bueno, al final es que para eso jugamos. Y algunos de los ejemplos de juegos que evitan el conflicto, por ejemplo os traemos este maravilloso
The Mind, un juego cooperativo sin palabras que es solo intuición y risas. Al final es un tema de ir ordenando las cartas de menor a mayor sin hablar, de tal manera que el primer nivel, una carta, que lo superamos, 2 cartas, lo superamos, 3 cartas y sucesivamente. Aquí no hay pique. A ver, yo sí que me he picado bastante con este juego, pero es la típica acusación que dices, a ver, ¿pero no has visto claro que cómo sacas un 50 si han pasado 3 segundos? ¿Está borracho o qué? Entonces, claro, es un tema más de, bueno, es un pique, pero es sano. ¿Sabes? No es un pique que va a durar, ¡ostras, ¿qué hiciste? No, simplemente es un cooperativo que como las partidas son tan rápidas y son tan efímeras, al final la partida volará y será enseguida. Otro de estos que podemos jugar para evitar el conflicto son estos pequeñitos, Unlock Mini Aventuras, que son juegos muy chulos donde nosotros vamos a ir haciendo poquito a poco el escape room que nos guarda en este juego y la verdad es que se disfruta un montón. Tienen un precio aproximado de unos 6-7 euros que podéis encontrar por ahí, aunque nosotros en alguno que otro oferta lo hemos encontrado incluso por unos 4,5 euros o 5, y la verdad es que es sensacional. Tenemos los 9 y se disfrutan muchísimo. Y por otro lado tenemos este maravilloso Cascadia, que es un juego relajante, sin interacción directa e ideal para jugar cada uno a su ritmo. Ir cogiendo las losetas, ir creando el ecosistema y sobre todo irlo disfrutando. No hay mejor que cuando vemos que unos juegos crean conflicto, pasar a los juegos cooperativos, que al final puede haber pique, pero es un pique más relajado, un pique sano y sobre todo es un pique que deja disfrutar el juego bastante guay. Así que ya sabéis, si queréis hacer una tarde tranquila y sin que haya problema alguno, The Mind, Unlock Mini Aventuras o Cascadia como algunos de los ejemplos bastante válidos. Y hasta aquí el vídeo de por qué competimos jugando. La verdad es que los juegos de mesa no arruinan las amistades, pero las pueden poner a prueba. Al final lo bonito es elegir los juegos, fortalecer las relaciones y sobre todo ir haciendo poquito a poco con nuestros seres queridos, porque al final lo bonito de esto es, si jugamos en solitario, pues con nosotros mismos, y si jugamos con gente, no es el hecho de jugar, sino es el hecho de disfrutar entre todos, de tener un buen momento, ese recuerdo, esa situación que vamos a recordar durante días al menos, o incluso ojalá durante meses o años incluso, de esa buena partida que nos echamos y ¡buah, qué risas, qué brutal! ¿Te acuerdas cuando en ese momento aquel hizo aquello? ¡Buah, buah! Sí, le intentamos tapar y me fastidiasteis. Jaja, es que al final es un tema de disfrutarlo, porque lo bonito que tiene este hobby es que creo que los juegos de mesa no tienen malicia. Y al no tener malicia, lo bueno de todo esto es que se dejan disfrutar. Además, sí que es verdad de que al final todo es un negocio. Los juegos de mesa son un negocio. O sea, todo esto de aquí, creo que aquí encima de la mesa, si calculamos así por encima, muy barato. 40, 40, 20, 20. Aquí ya tenemos 80 euros. Aquí otros 40, 50. Aquí otros 30. Aquí encima de la mesa, solo en estos juegos ya tenemos unos 150 euros por lo bajo. Es un hobby caro, es verdad. Pero, y lo bonito que es juntarse 4, 5 o las personas que sean y echarse la tarde riendo, hablando, y no te falta ni irte de fiesta, ni beber alcohol, nada, solo disfrutarlo, pasarlo bien y sobre todo disfrutar con los que los jugamos. Así que bueno, al final el resumen, los juegos no arruinan las amistades, sino que nos las ponen a prueba. Y nada, ¿a vosotros os ha pasado que alguna vez hayáis vivido alguna situación tensa o alguna partida que haya creado una discusión muy gorda por una chorrada, como un rollback que hace una persona o yo qué sé, ese recurso que le ibas a coger y te lo fastidian, pero porque saben que te van a fastidiar mucho? Bueno, lo de siempre, dejad en los comentarios cualquier situación que os haya pasado y así, bueno, nos reímos todos un poquito, que quitarle un poquito de salsa al asunto y no hacer la bola así más grande de lo que es, porque al final son juegos de mesa que son para divertirnos, disfrutarlos y pasarlo bien. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribíos y nos vemos aquí pronto en Vamos a Jugar Una. Adiós, muchas gracias por vernos.